Okay. Y lo voy a leer. A mí me gusta mucho una traducción que se llama La Biblia de las Américas, que es una traducción protestante, pero me parece que es buena esa traducción. Y dice así, dice, pero en caso que me tarde, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mira, ese pasaje yo lo leí y lo ignoré siempre. Es decir, yo leía la primera parte de cómo uno debe comportarse. O sea, es importante comportarse en la iglesia de Dios vivo. Ok. Pero nunca le presté atención a ese detalle que dice que esa iglesia de la cual se está refiriendo Pablo, en la cual tiene que haber un modo de comportarse, pues esa iglesia es la columna y sostén de la verdad. ¡Wow! Es decir, a mí honestamente lo ignoré completamente. Lo vine a descubrir cuando ya empecé en el proceso buscando precisamente videos con otros protestantes que se estaban convirtiendo al catolicismo y yo estaba buscando. Porque para mí el concepto de iglesia no era ese grupo de apóstoles que Jesús confió, los envió imponiéndole las manos y soplando sobre ellos. Ese grupo de apóstoles que después que muere Judas, pues no cualquiera viene, sino que después de estar en un tiempo de oración y ayuno, escogen a uno y le imponen las manos sobre él. Es decir, que había sucesión, había un orden para escoger quiénes eran los representantes, los ministros de la iglesia, y había una continuidad desde los apóstoles. No era una cosa al azar de que cualquiera se levantaba en la asamblea y decía, pues ahora yo soy apóstol, no, o yo soy presbítero, o yo soy epístola, amén, pastor. No. Había una continuidad y había un orden. Entonces, el concepto de iglesia que yo tenía era todos los cristianos, toda persona que cree que Jesús es el Señor, que cree que la palabra es inspirada, que es la palabra de Dios, y que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y cree en el Espíritu Santo y en el Padre, o sea, lo que es la Santísima Trinidad, pues estos son cristianos. Cualquiera que niegue la Trinidad, cualquiera que niegue la divinidad de Jesús, cualquiera que niegue que las Escrituras son inspiradas por Dios, cualquiera que niegue la eficacia de la crucifixión de Cristo, ese no es cristiano. O cualquiera incluso que añada libros a la Biblia, ese no es cristiano. ¿Verdad? Una iglesia invisible, yo creo que Sí, igual también. era una iglesia invisible, una familia de creyentes. No importa cuál denominación, no importa cuán contradictorios a veces fuesen el entendimiento de temas tan importantes como la salvación, la redención, el bautismo, la Santa Cena, no importa cuán diferente sea la opinión sobre eso, cualquiera que tuviera esos temas principales era cristiano para mí. O era parte de la iglesia. Era parte de la iglesia. Entonces, como quien dice, podrías tener diferentes grupos con la Biblia en la mano, diferentes grupos con diferentes doctrinas, contradiciéndose incluso los unos a los otros, restándose autoridad incluso los unos a los otros, pero aún así todos entran en la misma canasta de la iglesia invisible, ¿correcto? Correcto. Y bueno, se suponía que siempre y cuando hubiesen estos temas básicos principales, pues, y ya la persona ha aceptado al Señor o había tenido un proceso de conversión y arrepentimiento y conversión, pues entonces era parte de la iglesia. Pero había un detalle que no había visto y era precisamente esto, la autoridad de los apóstoles. Vamos, en la iglesia protestante depende de qué grupo estés. Si estás en un grupo pentecostal o de estos no denominacionales carismáticos, pues prácticamente los pastores son como si fueran semidioses, súper ungiditos, con una unción especial. En la iglesia bautista y en la iglesia más histórica, los presbiterianos y demás, bueno, el pastor es un hermano más elegido por la asamblea o nombrado por la asamblea. No es especialmente ungidito, pero sí tiene una preparación especial. Pero no veíamos como que tenía que haber una continuidad
irrompible, no sé si dije la palabra correcta, sin interrupción. Inquebrantable. Inquebrantada, una continuidad inquebrantada desde los apóstoles hasta el día de hoy. O sea, eso nunca lo pensé, ni vi que era necesario. Cuando tú lees este pasaje, te das cuenta de dónde está importante. Y es que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. La iglesia, no la palabra de Dios, no Pablo, específicamente él individualmente, no Timoteo, no la asamblea, la iglesia. Bueno, ¿qué cosa es la iglesia que hace que sea columna y sostén de la verdad? Eso para mí fue una pregunta extremadamente fuerte. Digo, wow, ¿qué cosa es la iglesia? ¿Qué define entonces la iglesia? Bueno, para empezar tuve que entender que la iglesia entonces no era necesariamente todos los fieles así por sí solo, sino que tenía que incluir un ingrediente importante y era precisamente una continuidad directa con los apóstoles. Pero, ¿qué significa esta continuidad? Que había como, no sé, un hilito, un cordón entre creyente y creyente. Bueno, sí, ese cordón o ese hilito era precisamente la enseñanza de los apóstoles. Lo que ellos habían enseñado directamente a las iglesias. Entonces, de ahí viene la segunda escritura, que me llamaba la atención, o que me llamó mucho después la atención, y que yo nunca le presté atención, porque siempre creíamos que, bueno, si no está yo creía en las 5 sola escritura. Si no está en la Biblia, pues no es cierto, no, anatema sea. No lo Pero creo. La segunda escritura, que venía acompañada de esta primera y que me tocaba fuertemente, era segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Y dice así: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Es decir, que los apóstoles enseñaron de dos maneras, a través de dos vehículos: por palabra, oralmente, o por escrito. Una de las cosas que, por ejemplo, yo nunca me pregunté hasta ese momento que empecé a buscar, yo nunca me cuestioné de dónde salió la Biblia. ¿Sabes? Un poco como que por arte de magia uno piensa que la Biblia dice así, ¡bum!, y te cayó en la mano. Pero resulta que la Biblia se demoró 380 años en aparecer. O sea, los primeros 360, vamos a decir, 360 años, 370 años de la vida cristiana o de la iglesia cristiana, no existía la Biblia. O sea, existía el canon judío, que, by the way, incluía los deuterocanónicos en aquel tiempo, y existía cartas, algunas cartas que a partir de los años 40, 50, por ahí, fue cuando empiezan a escribirse. Si mal no recuerdo, Tesalonicense fue la primera carta. ¿Eso es correcto? Corrígeme si estoy equivocado. No, de hecho sí, creo que la mayoría de los biblistas consideran que la carta a los tesalonicenses fue de las primeras. Fue de las muy primeritas. Bueno, pues estamos hablando de que no existía un canon, no existía un Nuevo Testamento. Esto se vino a hacer en el año 380 y algo, 82, 85, si mal no recuerdo. Mientras tanto, ¿qué creía la iglesia y cómo la iglesia aprendía? Bueno, aprendía a través de las cartas de los apóstoles, las que habían sueltas, pero también aprendían por la tradición apostólica. Y cuando digo tradición, me refiero a esa enseñanza apostólica oral, que se transmitía a través de los obispos, a través de los presbíteros, a través de los diáconos, de iglesia en iglesia. Y mucha de ellas pues se escribió, y de hecho conocemos de ella no solamente por las enseñanzas directas de la iglesia hoy en día, sino también por los escritos, las cartas de los padres apostólicos o los padres de la iglesia. Ahí podemos ver en detalle ya
lo que es la tradición apostólica, qué era lo que creían los cristianos en los primeros 360 años de la iglesia. Ojo, 360 años antes que tuviéramos una Biblia, la cual consideramos palabra de Dios hoy. Este fue otro tema, porque yo consideraba que, tradición, no, tradición, eso es tradición humana. Eso no se le presta atención. Si no está escrito, anatema sea. Pero resulta que la misma tradición escrita nos dice que hay que prestar atención y conservar y guardar y estar firmes en la enseñanza que los apóstoles nos transmitieron a través de palabra o por escrito. De hecho, ese pasaje que leíste, segunda a los Tesalonicenses 2:15, ¿lo puedes leer una vez más, por favor, hermano? Dice así: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas. Ahí, de hecho, ya se ha mencionado, ¿no? En otros videos, pero ahí la palabra doctrinas en el griego es paradosis, que traducido al castellano o a cualquier otra lengua, se traduce como tradición. Ahí no sería doctrinas, aunque son parte de, pero ahí apegándonos al griego y siendo honestos con el texto, ahí es, como acabas de leer, es que el apóstol les está diciendo que permanezcan firmes y que conserven las tradiciones. Ahora, en la gran mayoría de las traducciones protestantes, yo en mis manos tengo la Reina Valera, ¿verdad? Y también la Reina Valera no traduce incorrectamente, no traduce paradosis como tradiciones, aquí lo traduce en el singular, dice retened la doctrina. Ahora, si uno va al griego, es paradosis, y si tú le preguntas a cualquier biblista, a cualquier lingüista, ¿cómo se traduce paradosis al castellano? La respuesta se traduce como tradición. Ahora, la gran pregunta del $1.000.000 es ¿por qué las traducciones protestantes, la gran mayoría, en lugar de traducir como tradiciones, traducen como doctrinas? Obviamente, porque quieren ocultar del lector protestante, quieren ocultar la idea, el concepto de tradiciones. Y algo interesante, con esto termino mi comentario antes de darte el lugar, hermano, que si uno hace un estudio de la palabra tradición o paradosis en el Nuevo Testamento, uno se va a dar cuenta de algo muy interesante, porque paradosis puede ser buena, hay tradiciones buenas, o paradosis también puede ser tradiciones malas, tradiciones de hombres que van en contra de la palabra de Dios. Pero ahí te va lo interesante. Si tú buscas la palabra paradosis en el Nuevo Testamento, las únicas veces que los traductores de la Reina Valera, me voy a enfocar en la Reina Valera, las únicas veces que ellos decidieron traducir paradosis como tradición fue cuando se usa en el sentido negativo. Por ejemplo, cuando Jesús condena a los fariseos por hacer que las tradiciones de ellos estuvieran quebrantando la mismísima palabra de Dios. Y en esos pasajes, sí usan tradición, pero ahora, también en el Nuevo Testamento se usa tradición en un sentido muy diferente, en el sentido que nos acabas de explicar, que en el sentido de palabra de Dios. La tradición que venía de Jesús a los apóstoles y a las primeras generaciones y hasta nuestros días, la tradición apostólica. No, pero cuando se habla de tradición como palabra de Dios, como algo bueno, como lo acabas de leer, como algo que se nos pide que lo retengamos, que lo conservemos, que lo pasemos. No, ahí ya no quieren usar la palabra tradición. Ahí usan doctrina. Usan doctrina para que en tu subconsciente protestante, doctrina lo relacionas como idéntico a lo que tienes en las páginas de la Biblia. Pero como tú ya lo acabas de explicar, no es idéntico, está relacionado, ¿no? Porque se predicaba, se enseñaba, se catequizaba, era de boca, oral, pero también se escribían cartas. Y no es lo uno o lo otro, sino como los dos. O como dicen algunos, junto con pegado, ¿no? Son las dos cosas. Ojo, hay una cosa importante. Cuando la iglesia empieza a hacer el canon del Nuevo Testamento, porque ya habían miles o cientos de cartas allá afuera y varios evangelios, no habían 4, habían 30 y pico evangelios o más. Vamos, ¿qué fue el criterio? Si no había un Nuevo Testamento y un canon todavía definido,
¿Cuál fue? Y habían tantas cartas y tantos evangelios atribuidos a Judas, a Pedro. ¿Qué fue el criterio que usó la iglesia para definir qué libros eran inspirados? ¿Cuáles evangelios sí y cuáles evangelios no? Bueno, pues el criterio que usó fue precisamente ese. La doctrina apostólica, la tradición apostólica. Mucha de ella ni siquiera escrita. Pero esa continuidad del cuerpo que es la iglesia y de la jerarquía de la iglesia en perfecta concadenación con los apóstoles es lo que podía mantener que el mensaje se mantuviera a través de los años y entonces se pudiera usar esa doctrina como criterio para discernir qué libros de la Biblia eran inspirados o no. Entonces, los protestantes, pues, y yo incluido ahí, nos tragábamos el cuento de la sola escritura. Y punto. La Biblia cayó del cielo, es inspirada. Y de ahí no salíamos. Pero es que habían 360 o 370 años que la iglesia no tenía Biblia. ¿Qué creían esos cristianos? Yo con mucho amor y mucho cariño, yo reto a todo protestante evangélico, porque yo sé que los evangélicos aman al Señor con fervor, pasión y celo. Yo les reto a ustedes a buscar qué creían los cristianos los primeros 360 años de cristianismo antes que existiera una Biblia. Y usted prepárese, porque se va a llevar una muy grande sorpresa. Tenga paciencia, es un proceso. Duele. A mí me costó mucho. Duele. El shock va a ser fuerte, te lo prometo, hermano. Te va a doler. Sobre todo te va a retar en tu orgullo. Mucho. Sigue buscando y orando. Pero te reto que lo hagas. Sé valiente. Porque si tú amas a Dios, obediencia media es desobediencia. Estar fuera de la doctrina apostólica es herejía. Y tú no quieres eso. Así es. De hecho, hoy en la mañana, para ser preciso, un hermano separado me puso un comentario en el canal y donde él me dice, ¿cómo crees que la iglesia primitiva es la iglesia católica? ¿Que no te das cuenta que ellos no tenían el Santo Rosario? ¿Que no te das cuenta que ellos todavía no tenían los dogmas? Por ejemplo, tú sabes, algunos de los dogmas de Nuestra Señora fueron definidos, uno en 1950, el otro en 1854. Me dice, ¿qué no te entiendes? Dice, ¿qué no entiendes? Que eso no estaba en los primeros siglos. Y este hermano, yo sé, de hecho pude sentir que era sincero en lo que me estaba diciendo, pero él está cayendo en el error que yo, José Plasencia, cayó mucho tiempo. Yo iba y buscaba las fechas, ¿no? Que 1854 se definió el dogma de la Inmaculada Concepción. 1950 se definió dogmáticamente el dogma de la Asunción de María. Y yo, en mi ignorancia, lo reconozco ahora, en mi ignorancia yo asumía que esas fechas eran, por decirlo así, era el origen de esas creencias. Y yo ignoraba, porque yo no hacía lo que tú estás recomendando. Yo no estaba estudiando a los padres de la iglesia. Pero cuando yo fui a los padres de la iglesia, me di cuenta que estos dogmas que habían sido definidos ciertamente recientemente ya estaban, la iglesia, por decirlo así, la iglesia estaba impregnada, lo que se conoce como la vida de la iglesia, en sus liturgias, en sus misales, en sus cantos, en sus devociones, era parte de la vida de la iglesia. Y bueno, mis ojos se fueron abriendo, como dices tú, toma tiempo y duele. Y es ir hay un detalle que nosotros los protestantes no creíamos, no entendíamos, pensábamos que los concilios eran para crear doctrina. Ahora, hoy en día, tú y yo sabemos que los concilios no son para crear doctrina. La iglesia no puede crear doctrina. La iglesia solamente puede, a través de los concilios, confirmar una doctrina que siempre se creyó, pero que alguien está poniendo en juicio, está siendo severamente atacada. La iglesia tiene que decir al resto de la comunidad, hey, esto siempre fue parte de la doctrina de la iglesia, es dogma. Pero la iglesia, ni el Papa, ni nadie puede inventar doctrina, ni sacarse de la manga. Oye, ahora en adelante, ahora creemos en eso. Nadie puede hacer eso. Y ahí es donde entra el primer pasaje que nos compartiste, Jorge, donde dice que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad.
Porque muchas veces cuando escuchamos la verdad, pensamos en la verdad como algo etéreo, algo invisible volando en el aire, pero no es así. La verdad tiene que ver con qué debo creer. ¿Bautizo a mis niños o no los bautizo? ¿Qué necesito? ¿La salvación la pierdo o no la pierdo? ¿Hay sacramentos o no hay sacramentos? Todo este paquete de doctrinas, por así decirlo, este paquete de doctrinas, estas doctrinas que son algo muy, muy específico, no estamos hablando de cosas invisibles, ¿quién las tiene? ¿Quién me las va a enseñar? Yo quiero tener la certeza. Entonces, el pasaje que tú nos compartiste, Jorge, que dice que la iglesia es el fundamento y la columna de la verdad, perdón. La pregunta obligada que todo hermano separado se debe hacer es, ok, la pregunta es, ¿cuál iglesia? Porque si voy con los bautistas, me van a decir una cosa. Si voy con los pentecostales, me van a decir otra cosa. Si Y voy con todos los son inspirados por el Espíritu Santo. Y, ajá, entre comillas, ¿no? Aunque sabemos, como tú ya lo dijiste, aunque sabemos que sí son sinceros, pero hay que ser objetivos. No pueden estar siendo inspirados por el Espíritu Santo y contradiciéndose los unos A los a otros en los la otros. doctrina. Ajá. Y, Mira, y, y eso me causó a mí un despertar. Dije yo, es que si yo voy con mi amigo, el pentecostal, que es mi amigo, es un pastor, él me va a decir, no, José, no bautices a tus bebés. Pero si voy con mi vecino, que es este metodista, me va a decir, no, José, sí, tienes que bautizar a tus bebés, porque es la manera que ellos van a entrar al pacto. Si no, es como que estás tratando a tus hijos como paganos. exacto. Entonces, ¿a cuál le creo? Porque los dos son sinceros, los dos tienen Biblia en la mano, los dos aman a Dios. Hay otro detalle que a mí se me ocurre ahora con respecto a tu amigo que decía, bueno, porque esta tradición la iglesia no la se definió, podríamos a él, yo lo reto a usar entonces ese mismo argumento, pero ahora en contra de él. Digo, bueno, el canon de la Biblia fue definido en el 385, incluía los deuterocanónicos y los protestantes lo removieron en el 1820 y algo, 20 y algo, el 30, 1800. O sea, ni siquiera Lutero se atrevió a remover los deuterocanónicos. So, ¿qué te hace creer que ahora tú tienes la verdad completa cuando la iglesia primitiva sí tenía los deuterocanónicos y tú no los tienes ahora? Ese es un buen punto, ¿no? Sí. De hecho, aún antes de yo empezar mi proceso hacia la Iglesia Católica, eso que estás diciendo del canon, como protestante, ¿eh? Estoy hablando cuando yo todavía defendía capa y espada el protestantismo, eso que estás diciendo a mí me hizo pensar. Y dije, ¿cómo es posible que si ser protestante es lo correcto, cómo es posible que todavía hasta entrados los 1800 en el siglo XIX, las Biblias que se imprimían incluían todavía lo que llamábamos apócrifos, lo que ahora Exacto. sabemos que son los deuterocanónicos? ¿Cómo es posible que por 1800 años todas las Biblias que se han distribuido siempre han contenido estos libros? Y fue hasta el año 1825 cuando una sociedad bíblica del Reino Unido decide que ya no, ya las Biblias que vamos a imprimir, tanto en inglés, porque muchas veces hablamos de las sociedades bíblicas de Inglaterra, ¿no? Y alguien puede pensar, pero eso es en inglés, ¿qué tiene que ver? No, es que ellos controlaban las demás sociedades bíblicas en el globo terráqueo, protestantes, claro. Y eso implica las Biblias Reinas Valeras, eso implicaba las Biblias en italiano, eso implicaba todo lo que tenía que ver con las Biblias protestantes. Y a partir de esa fecha fue que se expulsó, por así decirlo, los libros deuterocanónicos. Y muchos hermanos separados ni siquiera lo saben. Sí, Y bueno. Uh-huh. este tema de la iglesia como fundamento y conservadora de la verdad, el fundamento de la verdad, columna de la verdad, y el tema de las escrituras y de la enseñanza apostólica así no transmitida oralmente, para mí era importante entender esto porque el primer punto que me hizo a mí empezar a aceptar y buscar más hacia adentro del catolicismo fue el aceptar quién era la iglesia o qué es la iglesia, dónde estaba la autoridad apostólica y la sucesión apostólica, quién era este fundamento. O sea, una vez que yo acepté que la iglesia católica era la iglesia de los apóstoles, la iglesia que Jesús fundó, la cual dejó encargada a los apóstoles, la cual los apóstoles eligieron sucesores, la cual tuvo siempre desde un principio promesa de protección y guía
Dios no es un mentiroso para decir, mira, les prometo a ustedes protección, las puertas del infierno no podrán contra ella, les prometo que el Espíritu Santo les guiará a toda verdad, para sencillamente dejarlos en un hueco, en un vacío, hasta que un iluminado en el 1500 no sé cuánto, se le ocurre comenzar una reforma. Come on, come on. No tiene sentido, de verdad que Dios es tan mentiroso que va a dejar a su iglesia por 1500 años, vamos a decir por 1000 años, vamos a decir a partir de Constantino, que es la otra falacia. Aún por 100. Sí, que la iglesia se corrompió cuando Constantino se convierte en el año 320. Bueno, si tú no aceptas que la iglesia tiene autoridad después del 320 porque Constantino se convirtió y entonces empañó todo, bota tu Biblia ahora mismo porque la Biblia fue hecha 70 años más tarde. Está corrompida. La Biblia esa está corrompida, bótala. Mejor vete con un culto o inventa una Biblia nueva. Y otro texto importante que va en concadenación con esto que estamos mirando es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 14 al 17. Búscalo en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 17. Voy a leerlo. ¿Quieres leerlo, José? Sí, claro. Ok, lo leo. Segunda Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Interesante que dice de quién, no habla de un objeto, habla de personas vivas. De quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿El 17 también o hasta ahí? No, el 17 está bien. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quería que lo leyeras para que lo hicieras con la Reina Valera, porque yo tengo la Biblia de las Américas y quería ver cuál era la diferencia. Pero fíjate, nosotros siempre leíamos esto y esto era una de las cosas que nos apoyaba con lo de sola escritura. Que esto era, pues la palabra es lo que es inspirado por Dios y es, por lo tanto, lo que es bueno para reprender, corregir, instruir en justicia y para equipar a los cristianos para que puedan vivir una vida de santidad y con buenas obras. Bueno, pero Pablo cuando le escribe esto a Timoteo, esto fue 320, 340 años antes que existiera el Nuevo Testamento. ¿De qué escritura se estaba refiriendo Pablo en este momento? ¿A sus cartas solamente? ¿A cuáles cartas? Había una cantidad de cartas circulando que muchas de ellas incluso fueron descartadas porque no eran inspiradas o no tenían el mensaje completo, consistente que los apóstoles habían transmitido. Pablo aquí tiene que haberse estado refiriendo al Antiguo Testamento, porque era lo único que existía como canon en ese momento. Y quizás algunas cartas que ya estaban circulando de Pedro o de los apóstoles directamente, ¿verdad? Específicamente se me viene a la cabeza las cartas que mandaron a través de los enviados que fueron al Concilio de Jerusalén o al Concilio Apostólico, donde se definieron si los cristianos que eran gentiles se tenían que circuncidar o no. Pero aquí no se refería al Nuevo Testamento porque obviamente no existía todavía. Nuevo Testamento, ojo, escuchen esto, el Nuevo Testamento apareció 300 y tantos años después que Pablo escribió esto a Timoteo. Son muchos años. ¿Qué creía la iglesia entonces en ese tiempo que no había Nuevo Testamento? Obviamente, la autoridad de la iglesia, la autoridad de los que eran representantes de la iglesia, enseñando y transmitiendo oralmente y por carta la doctrina que habían recibido directamente de los apóstoles, era primordial. Por eso Pablo sin ningún problema le llama a la iglesia la columna y sostén de la verdad. Sí, sabes, algo que tal vez pueda ayudar a nuestros hermanos es que ellos cuando leen este pasaje que dice que toda la escritura
es inspirada. Lo primero que hay que entender es que aquí Pablo está hablando de la naturaleza de la Biblia. ¿Cuál es la naturaleza? Que es divina, es inspirada. Aquí no está hablando de la extensión de la Biblia, ni siquiera está diciendo que solo la Biblia. Ese es otro detalle, que aquí no dice que únicamente la Escritura es lo que se necesita para corregir, para enseñar. No está diciendo eso, solamente está diciendo que la Escritura es útil. Pero bueno, aquí está hablando de la naturaleza, que es palabra de Dios. Pero es interesante el versículo 10 de ese mismo capítulo 3, 2 Timoteo 3:10, dice esto: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y en el versículo 14, en la última parte del versículo 14, dice: sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ¿a dónde voy? Para hacerlo corto. Sí, es la escritura, pero enseñada enseñada por la iglesia. Sí es la escritura, pero como le dijo Pablo a Timoteo, sabiendo quién te enseñó, quién te está pasando la interpretación de lo que tú debes guardar, de lo que tú debes proteger. Entonces, los hermanos separados deben hacerse esa pregunta. Sí, tengo la Biblia en la mano, pero ¿de quién he aprendido? ¿Quién me ha transmitido las interpretaciones que yo tengo en mi cabecita? Porque los hermanos separados en su mente tienen, no solamente tienes versículos en tu cabeza, tienes interpretaciones. Pregúntate a ti mismo, lo que yo creo, estas interpretaciones, ¿quién me las pasó? ¿De quién las he aprendido? Si eres bautista, la respuesta lógica sería, pues, de tu pastor bautista. Si eres un metodista, pues la respuesta es, pues, de tus pastores metodistas. Y ahí entra lo que se le llama el relativismo, que según la denominación que seas, es lo que vas a creer. Pero volviendo, exacto, Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido, y en el verso 10, pero tú has seguido, y dice Pablo, mi doctrina, no cualquier doctrina de cualquier fulano, no, es la doctrina de la iglesia. Y eso se conecta con que la iglesia es el fundamento y es el pilar de las verdaderas interpretaciones. Y no solamente eso, añadiendo lo que estaba a este versículo de la que dice toda escritura es inspirada, y al comentario que tú acabas de hacer de que no solo la escritura, te voy a recordar de nuevo 2 de Tesalonicenses 2:15, que fue la segunda cita. Doctrina que les hemos enseñado de palabra y por carta. Obviamente no es solo la escritura, hay algo más, ¿verdad? Pero fuera de la familia, obviamente, es difícil de escuchar. A mí me viene a la mente un ejemplo. Dice que la Biblia o la doctrina de la iglesia, la doctrina completa de la iglesia, viene siendo como una caja de tesoro de una familia, ¿verdad? Y en esta caja de tesoro está los recuerdos de cuando los abuelos se citaron por primera vez y tomaron un café por primera vez, y hay una chapita de un refresco que fue la primera soda que tomaron juntos, y hay una rosa disecada que es la primera rosa que él le regaló, y un botón de una camisa que se le cayó un día que ella lo abrazó y de pronto con su vestido pues le arrancó el botón a su camisa. Entonces dentro de este baúl o tesoro, cajita de tesoro, hay una serie de cositas y algunas cartas y postales y cosas de los abuelos. Entonces la gente de la familia, sin tener todo explicado y escrito, sabe, mira, esta es la chapita del primer refresco soda que se tomaron nuestros abuelos. Y este es el recibo del primer café que tomaron juntos. Y mira, ¿te acuerdas a Rosa cuando se la dieron a abuela? Pero ahora llega alguien que no es de la familia y no conoce la tradición oral de la familia, no conoce la tradición apostólica, y dice, esta chapa de refresco, apócrifa, para afuera. Este botón, ¿qué se le habrá ocurrido a esta gente? Guardan todo, para afuera. Bueno, eso es ser protestante. No conocen la tradición de la familia, no saben lo que significa el botón, la chapa, la rosa, y empiezas a darle un montón de interpretaciones que no son, que nunca fueron, pero tienen mucho sentido en tu cabeza.
¿verdad? Y construye toda una doctrina, un sistema de creencia, una nueva tradición para interpretar lo que hay dentro de ese tesoro. Bueno, ese tesoro es la Biblia, es el Nuevo Testamento. La iglesia tenía una tradición oral, tenía una enseñanza apostólica transmitida, cuidada, guardada celosamente por los pastores nominados y enviados por la iglesia, por la jerarquía de la iglesia, con autoridad para atar y desatar. Y ese criterio fue el que se usó precisamente para discernir y definir cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Entre tantos evangelios, entre tantas cartas, de nuevo, si no aceptas la autoridad de la iglesia porque Constantino se convirtió, bota tu Biblia. Es muy católica, es muy imperial. Búscate un libro. El de los mormones es una buena. Por lo menos los mormones son más sinceros. Se inventaron una ellos, ¿verdad? Sí, de hecho sí, ¿no? Ellos al menos pueden decir, no, pues es que no nos basamos solo en la Biblia, porque ellos Claro. tienen otros libros y son consistentes, digamos, por decirlo así, tienen esa consistencia, que al menos no reclaman basarse 100% en la Biblia, porque reconocen que tienen sus propias tradiciones, tienen sus propios libros sagrados. Y ¿sabes qué me vino a la mente ahora que te escucho? Sí. Cuando Irineo de León, San Irineo de León, está debatiendo con un grupo de herejes. Llega un momento donde los herejes están usando la misma escritura para rebatir a la iglesia. Cosa interesante, ¿no? Usar Wow. la misma Biblia para tratar de refutar a la iglesia que obviamente Dios, por medio de su iglesia, nos da la Biblia. Y entonces llegan y toman el libro de la iglesia para refutar o tratar de refutar a esta iglesia que nos ha dado la Biblia. Lo Y mismo que hizo el diablo con Jesús en la tentación en el desierto. Usó la sí, palabra. así es, usando la misma palabra, pero dándole su toque, ¿no? Dándole su torcedura, ¿no? Igual como la serpiente, ¿no? Que tomó la palabra de Dios que les dio a Adán y a Eva y le dio su torcedura, ¿no? Con que Dios les dijo y le cambió, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Me vino a la mente, hay un autor, no sé si lo has escuchado, Chesterton, No. te lo recomiendo y para todos los hermanos que nos están siguiendo, es G.K. Chesterton, G de García, K de Kilo, son las iniciales, G.K. Chesterton. Él tiene una ilustración, él habla de un hombre, y la voy a decir parafraseada para decirlo rápido, habla de un hombre que estaba presenciando una procesión católica. Y allá viene la procesión. Y viene la procesión y el sacerdote viene delante de todos los feligreses con sus vestiduras. Y los feligreses vienen, algunos traen algunas imágenes sagradas de nuestro Señor, de Nuestra Señora, de algún santo, incluso algunos traen unas velas y vienen unos cantando una melodía, algunos músicos. Y este hombre está ahí presenciando toda esta procesión. Cuando de repente nos dice Chesterton, el hombre se lanza corriendo hacia el sacerdote y nota que el sacerdote, entre todas las cosas que trae, sus vestimentas y todo lo que trae, nota que tiene un libro. El hombre le arrebata el libro al sacerdote y sale corriendo. Huye hasta que se encuentra en algún rincón él solo y se tira, abre el libro que le arrebató al sacerdote y lo comienza a leer. Y después de que ha leído el libro, va y enfrenta al sacerdote y a los feligreses y a toda la procesión y les dice, este libro es la verdad, este libro es lo único que nos da la verdad. Todas estas vestimentas, todas estas velas, todos estos cantos, todas estas imágenes sagradas, toda esta idea de un sacerdote, todo esto está mal, pero este libro es lo único que tiene la verdad. Y Chesterton decía que desgraciadamente, eso ha sucedido con con muchos de los hermanos separados que toman el libro de la iglesia, que es la palabra de Dios, pero que le fue depositado a la iglesia. Toman la Biblia, toman el libro de la iglesia y quieren usar la misma Biblia o sea, en otras palabras, ¿qué hizo este hombre de la ilustración de Chesterton? Va y le arranca el libro a estos católicos, va y le arranca el libro a este sacerdote y después usa el mismo libro del sacerdote de la iglesia
para decir que todas sus demás prácticas, todas sus demás creencias, todas sus demás tradiciones que no están de manera explícita en ese libro, todo es basura. O sea, ¿cómo puedes confiar en la iglesia? ¿Cómo puedes confiar en la iglesia para decir que el libro que tienes en la mano es verdad? Y ser inconsistente y decir que todas las demás cosas que tiene la iglesia obviamente deben ser rechazadas, obviamente son basura, por así decirlo. O sea, es inconsistente. Estás confiando en la iglesia para creer en la veracidad de la Biblia, pero no estás confiando de la iglesia para creer en todo lo demás que pertenece a la fe cristiana, que pertenece al depósito de la fe. Es como que yo diga ahora, este reloj es perfecto, es ideal, pero el relojero que lo hizo, ese es un tonto, tiene 1000 ideas en su cabeza que están locas, pero hello, él fue el que diseñó el reloj que tanto te gusta. Así Mira, es. hay otro punto importante que la otra cita bíblica que de verdad esta yo la pasé y esta sí como que me golpeaba, pero de verdad prefería ni siquiera meterme en ella. Era Juan 6, desde el verso 47 al 67. Yo leí 1000 veces ese pasaje y dije, esto tiene que ser simbólico. Y lo leí 1000 veces, pero a veces me golpeaba y decía, concho, pero Jesús insiste que esta es mi carne y esta es mi sangre. Y le dice a los discípulos que, bueno, algunos se fueron porque decía que la enseñanza era muy dura, pero después cuando se queda solo con los 12, le dice a los 12, bueno, pues si ustedes se quieren ir también, váyanse. Y yo les vuelvo a decir, entonces el hombre vuelve a repetir, Jesús en este caso, mira, si no comes mi cuerpo y mi sangre, no hay verdaderamente vida en ustedes. Yo de verdad, honestamente, le pasé por arriba muchas veces y yo dije, bueno, quizá ahí entiendo por qué los católicos se creen lo que se creen, que un pedazo de pan es el cuerpo de Cristo y que un poco de vino es la sangre verdadera de Cristo, la que derramó en la cruz, ¿sabes? Pero eso es una ignorancia. Yo pensaba 1000 cosas, pero de verdad que a veces me golpeaba, porque me golpeaba ver cómo en Jesús no le cayó atrás a los que ya se habían ido y les dijo a los apóstoles, como le dijo quizás en otras ocasiones con otras parábolas. Bueno, a ellos lo he dicho en parábolas para que no me entiendan, pero a ustedes se las explico ahora. A estos 12 no les dijo, bueno, ahora les explico. Era una metáfora lo que yo estaba haciendo, ¿no? Una parábola. Yo no me estaba refiriendo que el cuerpo mío de verdad había que comérselo. Vamos, como les expliqué en las otras parábolas, y ahora les estoy explicando para que ustedes sí entiendan, ahora les explico que esto es una metáfora, una parábola. No, Jesús no hizo eso. Jesús les fue para arriba otra vez y les dijo, ¿se quieren ir ustedes? Yo les digo que yo soy el pan verdadero y si ustedes no me comen, no hay verdaderamente vida en ustedes. Mira, yo te viste comentarios fuera del video. A mí me encantan los signos evangélicos, los signos protestantes, ¿sabes? Hay cada himno en la iglesia bautista que son, wow, a mí todavía yo los canto y me llega al alma. Escucho una predicación de un pastor bautista y wow, me encanta. Y a veces siento deseos, incluso casualmente la iglesia bautista que está al lado de mi parroquia católica, tiene el servicio a la misma hora de la misa católica. A veces he sentido el deseo de ir a la misa, al servicio protestante, al culto bautista, porque de verdad yo amo a los bautistas, amo a los protestantes, a los evangélicos. Sé el fervor y el amor que tienen, lo conozco. Sé la alegría que siente cuando ven a otra persona convertida al Señor, que busca la conversión diaria, que está buscando servir al Señor. Se alegran genuinamente de ver a un hermano. Y yo sé que son sinceros. Y a veces yo siento ese deseo, te lo había comentado, pero yo no puedo perder la oportunidad de disfrutar de ver ese momento donde el verdadero ministro asignado por la iglesia con verdadera sucesión, sin interrupción,
desde los apóstoles hasta el día de hoy. Ese sacerdote, cuando pronuncia las palabras que Jesús dijo según él lo mandó, y veo que Jesús glorificado, resucitado en su plena gloria, se manifiesta, pero escondido a través de un pan y a través de un vino, como él mismo lo había hecho. Cuando tú ves, cuando tú crees en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y sabes que Jesús de Nazaret, el mismo que caminó, predicó en Galilea, el mismo del cual nos enamoramos leyendo los evangelios y leyendo las escrituras y aplicando nuestra vida, el mismo el cual sentimos dentro de nosotros mismos, que nos dice, ven a mí, carga mi yugo, que es ligero, ese mismo que nosotros sentimos, que nos testifica en nuestro espíritu que somos hijos, está de verdad presente ahí, realmente allá al frente, y te está mirando de regreso. No hay himno, no hay predicación por muy inspiradora y motivadora que sea, que pueda reemplazar el momento ese de mirar al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, como le pasó a este hermano que tú entrevistaste. Yo he visto ese video varias veces, me fascina. Sí. Cuando Julio, él descubrió la Eucaristía y fue allá y dice que como la gente pensaba que estaba loco, pero no importa, él se derramó completo como la mujer que tenía el derrame de sangre y tocó el manto de Jesús y quedó sana por la fe de ella. Cuando él creyó que ese Jesús, el mismo Jesús de Nazaret que predicó en Galilea y del cual él estaba enamorado a través de la Escritura, cuando él vio que ese Jesús estaba ahí escondido atrás del pan y detrás del vino, como le pasó a los discípulos de camino de Maús, que de pronto Jesús se desaparece y ¡pum! Al partir el pan lo reconocen y de pronto Jesús se desaparece, como queriéndoles decir, de ahora en adelante me reconocerán a través del partir del pan, no más en una presencia física. Cuando tú crees en eso, cuando tú sabes que Jesús está ahí, que vino, como él dijo en Juan 6, 47 al 67, como manera ha caído del cielo, el verdadero pan para que tú puedas caminar y alimentarte. Cuando tú crees de verdad que recibir a ese Jesús y morder su carne y beber su sangre es lo que verdaderamente pone vida en ti, no hay ni predicación, por muy elocuente que sea, ni himno, por muy fantástico y glorioso que sea, que pueda reemplazar la presencia real de Jesús. ¿Cómo tú puedes? O sea, si usted, hermano evangélico, supiera que en la Iglesia Católica Jesús está de verdad como Él lo prometió todos los días hasta el fin de los tiempos. Si usted supiera eso, mi hermano, usted correría ahora mismo para esa iglesia y no hay nada que te pueda sacar de ahí. Pero toma un proceso, mi hermano. Hay un proceso, pero el día que usted descubra eso y el día que usted vea y Jesús te abra los ojos para verlo, al partir el pan, ahí se acabó tu anticatolicismo. Ahí se acabó todas tus doctrinas. Y yo te confieso, yo soy nuevo, yo todavía, además que llevo un año y tanto en la Iglesia Católica. Mira, hay cosas que todavía yo no entiendo, que todavía yo las miro desde el punto de vista protestante, porque fueron muchos años. Pero todo, como dijo Pablo, todo es basura. Basura. No me importa entender nada con tal de que yo pueda ver a Jesús en cada misa y decir, Señor, aquí estoy. Qué bueno que aquí estás, como lo prometió Él. Sin embargo, tú escoges todavía, hermano protestante, hermano separado, hacer lo que hicieron los otros, escandalizarte e irte, porque esta enseñanza es muy dura. Sí, de hecho, yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar,
Lo primero de lo que yo me convencí, que no lo pude negar, en una buena conciencia no pude negarlo, fue este asunto, esta doctrina de la Eucaristía, porque yo estudié a los padres de la iglesia y Claro. leyendo a los padres de la iglesia me di cuenta que ellos no hablaban como hablaba yo, que era un bautista. Ellos realmente, su vocabulario, su lenguaje, sus creencias, sus prácticas eran católicas. De nuevo, esta mañana yo le recomendé a este hermano separado, de hecho le pregunté, le dije, ¿has leído las cartas de San Ignacio de Antioquía? Y él todavía me dice que sí, oh sí, se las he leído muchas veces. No. Le digo yo, ¿y no has visto lo que dice ahí de la Santa Eucaristía, que es la carne y es la sangre de Jesucristo? ¿No has leído cuando dice que los herejes se apartaron de la iglesia porque no creían que la Eucaristía era la carne y era la sangre de Jesús? ¿Y no le dijiste que San Ignacio era discípulo directo de Juan y estaba vivo junto con Juan? Sí. Se lo dije, se lo puse en paréntesis, le dije, te recomiendo leer las cartas de San Ignacio, paréntesis, discípulo del apóstol Juan, pero como dices tú, toma tiempo. Yo recuerdo que yo voy a confesar un pecado aquí delante de todos, que yo al principio, porque yo al principio según quería demostrar que la Iglesia Católica estaba en error, y yo me metí yo sé que a lo mejor no lo van a creer, pero sí, el hermano José de Plasencia se metía a los canales de YouTube para refutar, entre comillas, para refutar a los católicos, para refutarlos, y yo me ponía, pero la verdad, yo sí llegué a un momento donde me di cuenta que era más mi necedad que mi hambre por la verdad. Y yo contradecía, y algo me decía, como dicen, atrás de mi cabecita. Algo detrás de mi cabecita me decía que, ¡ay! Estos católicos parece que sí tienen algunos puntos, pero al principio yo no quería la verdad. Al principio, ¿sabes qué quería, hermano Jorge? Quería tener la razón. Y ese es un problema que muchas veces los seres humanos tenemos, que muchas veces lo que queremos es tener la razón. Queremos ganar el debate y demostrar que no somos unos ignorantes. No, queremos demostrar que sabemos y te voy a ganar y te voy a humillar. Y no es así. Tienes que doblar las manos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero la verdad. Y si esto es verdad, que así sea, ¿no? Y recordar un poquito de nuestro pasado. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me escandalizaba era la autoridad de la iglesia. Yo, en mi anticatolicismo, yo llegué a llamar y a decir y a explicarle a la gente con toda la energía con que yo me ven que hablo hoy en día, igualito, con la misma pasión, yo decía que la Iglesia Católica era un culto, un cult, una secta, porque ellos, en vez de aceptar a los cristianos o ser parte de la iglesia, ellos se creían que eran la única iglesia con la única autoridad. Y para mí eso era un escándalo tal que yo definía, yo creía que la Iglesia Católica, que no todos los evangélicos piensan eso, pero yo sí lo creía, que la Iglesia Católica era una secta, un cult, de los más peligrosos. Yo lo veía al nivel de los testigos de Jehová, en ese sentido, que se creían que eran los escogiditos, los únicos, la iglesia verdadera, y bueno, por ahí, obviamente, desgraciadamente, qué bueno, ese fue precisamente el primer punto que Dios tuvo que trabajar dentro de mí, en probarme, mostrarme, abrirme los ojos a ver la autoridad real de la iglesia. Y para mí fue doloroso. Fue tremendo. Aceptarlo. Mira, ya dentro de la misma iglesia había otro punto ya, y pasando ya al quinto y al último verso que no mirábamos como protestantes, había otro punto que fue el que más, y fue el punto que más me costó trabajo, que fue la virginidad de María, la intercesión de María, María como una parte importante de la vida cristiana. Para mí, mira, yo me acuerdo que yo pasaba por ciertas iglesias. Aquí en Orlando hay una iglesia que se llama María Reina del Universo.
y se ve, cuando tú pasas por el expressway, tú puedes verla así bien grande, con el cartel bien grande, ¿no? Oiga, yo me ponía, era como si un demonio le echaran agua bendita. Yo me ponía tan bravo cada vez que yo pasaba frente a esa iglesia católica que decía María, Queen of the Universe. Y yo me acuerdo que siempre tenía a mi esposa al lado y yo decía, estos católicos son unos idólatras. Y me ponía furioso de que ellos llamaran a la Virgen María Reina del Universo. ¿Qué cosa es eso? O sea, era un insulto tan grave para mí cuando yo veía María, 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 María. Claro, todo comienza con una cosita, ¿no? Cuando tú te das cuenta. Por ejemplo, para mí fue importante el descubrir un detalle que estaba oculto, pero bien patente. Te interrumpo, hermano, para abrir un paréntesis antes de que vayas a ese punto que te despertó. ¿Podrías compartir con todos nuestros hermanos cuál es la razón por la que sentías ese celo cuando escuchabas esos títulos de María, Reina del Cielo y cosas, para que nuestros hermanos puedan entender? Yo lo entiendo, yo me identifico completamente, porque uno siente que eso es como que una idolatría. Yo lo veía como idolatría. Ajá, y es como quitarle gloria a Jesucristo, como que si fuera María compitiéndole a Jesús. Exacto. Primero porque yo veía que Jesús era el Señor del universo, el único rey, el único mediador, y es verdad, sigue siendo así, y que como dice bien claro a través de la Escritura, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Verdad? El ver que le llamaran a María Reina del Universo o le hicieran una oración, para mí era como querer compartir la gloria de Dios con un ser aparte de Dios, o quitarle un título que era exclusivo de Jesús. Era un celo que me mataba. Pero hay puntos, vamos, ya después cuando yo empecé a comenzar, hoy en día soy muy amigo de María. Cuando le pedimos a María, o sea, lo primero que decimos es lo que el ángel le dijo a María: bendita eres tú entre todas las mujeres. Bueno, eso se lo dijo Isabel, su prima. Pero le dijo, saludo María, o Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Eso lo dijo el ángel Gabriel a María. Eso es lo que es la Ave María. Después continuamos con la frase de que su prima Isabel le dice: bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Es decir, estamos diciendo palabra por palabra versos de la Biblia. Y la segunda parte del Ave María es decirle a María: María, Madre de Dios. Sí, María es Madre de Dios. ¿Sabes por qué es Madre de Dios? Es Madre de Dios porque desde un principio de la iglesia hubo una herejía que negaba la divinidad de Jesús y que Jesús era su naturaleza humana y divina, estaban separadas. Y hoy en día sabemos, y era doctrina de la iglesia, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios sin división. Y si María es madre de Jesús hombre, también es madre de Dios, no porque ella sea creadora de Dios, no, sino porque Dios es Jesús, Jesús es Dios y sus naturalezas no pueden ser separadas. En realidad el título de María, Madre de Dios, no habla de ella, habla de Jesús, que es hombre y Dios, sin división alguna. La Madre de Jesús, el cual es Dios, ora por nosotros, intercede por nosotros frente a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. De la misma manera que yo oro e intercedo por mis hermanos en la iglesia, y que tú, hermano protestante, hermano evangélico, hermano separado, haces con toda naturalidad. Tú intercedes por tus hermanos, por los deseos, por las necesidades de tus hermanos. Lo que pasa es que los hermanos protestantes piensan que la iglesia es nosotros nada más, los que estamos vivos aquí abajo. Y ojo, la iglesia es toda la iglesia, incluyendo la que ya está en el cielo, de la cual sabemos a través de revelación, de la cual sabemos a través de la transfiguración en el monte donde Jesús se aparece con Moisés y con Elías, a Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Obviamente esa gente no está muerto y enterrado, obviamente están en algún lugar glorificado con un cuerpo nuevo, con una identidad nueva, o sea, con una, no identidad, pero con una forma de vivir diferente, pero todavía presente, porque Jesús se apareció con ellos,
a los apóstoles, ¿verdad? Con respecto a la asunción de María a los cielos. Yo quiero notar que esto no es la primera vez que Dios lo hace. Lo hizo con el cuerpo de Moisés para que no se disputaran con el diablo, se llevara el cuerpo de Moisés. Y lo hizo también con Elías, que se lo llevó con carros y caballos para el cielo. ¿Correcto, hermano? Corrígeme si estoy equivocado. Bueno, la escritura nos dice que Enoc caminó con Dios y dice que no fue hallado Enoc porque se lo llevó el Señor. Se nos dice que Elías también fue llevado a los cielos. De Moisés, se nos dice que Dios mismo se encargó de sus restos. Y ahí hay algunas tradiciones judías, algunas sí dan a entender que fue llevado a la presencia de Dios. Otros dicen que no, que cuando dice que Dios se encargó de sus restos, o diríamos de otra manera, de darle sepultura, que se refiere a que Dios le dio, valga la redundancia, que Dios le dio sepultura en algún lugar que no se sabe. Entonces, Perdón, te interrumpí. No, solo iba a decir que los que sí sabemos que sí fueron llevados al cielo es Enoc. Enoc fue llevado al cielo, y Elías. Right. En el caso de Moisés no podemos tal vez afirmarlo, porque dice que Dios se encargó de sus restos, ¿verdad? Pero de Enoc y de Elías, la misma Sagrada Escritura sí nos dice que sí fueron asuntos al cielo, llevados. Al igual que llevados, por decirlo así, entre comillas, arrebatados al cielo, al igual que Nuestra Señora, ¿verdad? María, la Virgen María. Sí, y ojo, que la iglesia desde un principio, la iglesia primitiva, creía, afirmaba lo que le llamaban la dormición de María. O sea, que María no murió, sino que cayó dormida y el cuerpo se desapareció. Una vez que lo pusieron en la sepultura pensando que estaba muerta, pues desapareció el cuerpo cuando fueron a chequear. Y hasta el día de hoy no existe ni un solo grupo cristiano, ni los ortodoxos, ni ningún grupo del Medio Oriente que reclame que tengan la tumba de María, o que los restos de María, o que María no murió y fue enterrada y se corrompió. No, todos los cristianos, tanto católicos como ortodoxos, las tradiciones que son milenarias, no los protestantes que empezaron hace 500 años, tradiciones que de verdad vienen en conexión directa con los apóstoles. Ninguno niega. Fíjate que María fue asunta al cielo. Ninguno reclama el cuerpo de María o contradice a la iglesia en cuanto a que María es madre de Dios, por ejemplo. Eso actually fue una de las cosas que desde un principio la iglesia definió, y fue este detalle que a los protestantes se les va, a mí se me fue, esto lo descubrí recientemente. Dice, y es Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Y aquí hay algo bien sólido que está escondido en este pasaje. Juan 19, capítulo 26 y 27. Y dice así: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, clave, presten atención, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Mira, una de las cosas que todos creemos, protestantes y católicos, es que Jesús, y lo dice la Biblia, Jesús fue obediente y no rompió la ley de ninguna manera. Ni siquiera la ley de Moisés. Porque si no hubiera pecado. Si María hubiese tenido más hijos carnales, hijos de sangre ella, que ella les dio a luz, Jesús no hubiera hecho eso, de darle su madre a uno de sus discípulos, porque estaría rompiendo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés habla claramente que si la madre queda viuda y no tiene más hijos sobrevivientes,
debe buscar descendencia con el hermano de su esposo. Y si no tiene hermano ni nada por el estilo, entonces los hijos carnales de la madre, en obediencia al mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, debían encargarse de la manutención y la protección de su madre. Si Jesús hubiese tenido más hermanos, hijos de María, su madre, no hubiera podido darle legalmente, según las leyes de Moisés, no hubiera podido darle su madre a Juan y mucho menos él recibirla en su casa. Sí, de hecho, San Eso Pablo legalmente no era permitido en aquel no tiempo. no era permitido, ¿no? Y San Pablo Sí. también afirma esto cuando dice que el que no provee para los suyos y los de su casa, dice Es que ha peor negado la fe. Ujú. que un Ha negado pagano. negado la fe y es peor que un pagano, es peor que un incrédulo. Y en otro pasaje, cuando habla de las viudas, San Pablo le dice a Timoteo, dice, no, dice que se encarguen los familiares se encarguen de ellas para que no sean carga a la iglesia. Ese siempre ha sido el orden, que la familia se hace cargo de los suyos. Eso es lo dijiste bien cuando dijiste que nuestro Señor honraba a sus padres. Exacto. Eso es cierto. Y este pasaje, qué bueno que lo estás recalcando, porque si Jesús hubiese tenido hermanos, No. lo honroso y lo correcto hubiera sido que ellos se encargaran de la mamá. Lo que va de acuerdo con la ley es que Jesús hubiera obedecido la ley y Ujú, entonces uno de sus hermanos se encarga de su madre. Pero ujú, obviamente de la única manera que él podía hacer lo que estaba haciendo era que, él, o sea, legalmente, en concordancia y obediencia con la ley de Moisés, es que la madre no tuviera más hijos carnales, sino que los otros hermanos eran parientes, primos, que en aquel tiempo, by the way, en hebreo no existe la palabra primo. O ujú, sea, eso es un término que no era usado para nada. ujú, ujú, Cualquiera era hermano. ujú. Un primo en la misma nación, tú eras hermano por eso, pero en este caso el padre Luis Toro tiene un video buenísimo donde él va uno por uno de todos los nombres de las personas, definiendo, mira, este no era el hijo de María, la madre de Jesús, era de María la tal, y Ajá. María la Pascual, y entonces él lo prueba, lo desmantela en un video excelente. Y algunos preguntan, antes de que se me escape, porque no quiero que se me escape esto que quiero compartir, hermano. Algunos preguntan, ¿pero por qué le llaman madre? Y este verso que nos acabas de compartir, estamos en San Juan 19, 27, de la iglesia. Nótese que estamos en el Evangelio de San Juan, que se le conoce como un evangelio teológico. Sí, Recordemos que los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos. Este cuarto evangelio, aún los protestantes lo reconocen esto, los teólogos, le llaman el evangelio teológico porque en este evangelio no es así como los demás, que se van narrando los eventos cronológicamente, no. correcto. Aquí se van expresando verdades de la fe cristiana, verdades teológicas como la encarnación, como el bautismo, nacer del agua, del espíritu, como la Eucaristía, comer La la divinidad de carne, Jesús, la la, Trinidad, la Trinidad, la divinidad de que Jesús. Él es la palabra que crea. Cuando La dice a quien escritura es extraordinaria. ustedes, ajá, cuando dice a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Entonces es un evangelio rico en teología, rico en sacramentos. Y aquí, en este evangelio, lo leo, tú ya lo leíste, hermano, pero yo lo leo de nuevo. eh, Capítulo 19, verso 27. Después dijo al discípulo que nos representa ahí, porque dicho sea de paso, los demás apóstoles habían huido, Huido. ¿no? Le dice, he ahí a tu madre. Antes le dice a María, le dice, he ahí tu hijo, y luego voltea y ve al discípulo, y viéndole a los ojos le dice, he ahí tu madre. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque yo mismo como protestante yo no entendía por qué los católicos dicen Nuestra Madre María. Y, Exacto. y aquí en este evangelio teológico, obviamente está esto aquí que no se narra. Esto no se narra en los otros, en los sinópticos, en Mateo, en Marcos, en Lucas.
No se nos especifica, pero aquí sí. He ahí tu madre. Y esto se conecta con lo que enseñaron los discípulos de los apóstoles, que María es la segunda Eva o la nueva Eva. Los La Eva que judíos, obedeció. la Eva que sí obedeció, la Eva que se guardó purísima, y también los judíos llamaban a Eva su madre. En la tradición judía había varias madres. A Eva se le llama la madre. A Sara también en Isaías 51 se dice, vean a su madre, vean a la roca de donde fueron sacados Abraham. Y dice, y Sara, que os dio a luz. Entonces este asunto de la maternidad en el pueblo de Dios no es ajeno, está en la misma Sagrada Escritura. Y a María, como dice el catecismo, en el orden de la gracia, a María le llamamos nuestra madre, es nuestra madre según el orden de la gracia. Y eso se entiende más cuando uno medita en qué significa que María es la nueva Eva, como tú lo dijiste, hermano, la Eva que sí obedeció, la Eva que le dijo sí a Dios, que le dijo no a la serpiente, y se cumple lo que dice ya en Génesis, ¿no? Génesis 3:15, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la Así mujer, es. la segunda Eva, ¿no? Entonces, ella es nuestra madre según el orden de la gracia, como lo dice el catecismo, y esto lo quería explicar, porque yo batallé con esto. Decía, ¿cómo es que María es la madre de los cristianos? Y no lo entendía, hasta que entendí que ella era la segunda Eva, hasta que entendí lo que nos acabas de compartir. Para Y un mí eso fue un pasaje, primer punto para poder abrirme a estudiar más, porque para mí mm, fue difícil. muy bien, pues hermano Jorge, gracias hermano, gracias por tomar de tu tiempo y compartir con todos nosotros. Y bueno, hacerles saber a todos hermanos que nuestras oraciones del hermano Jorge y las mías están con ustedes, oramos por ustedes, nuestro deseo es que conozcan la plenitud de la verdad, Amén. la plenitud de la fe cristiana. Gracias a todos, que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga. Gracias hermano Jorge, hasta luego, que Gracias a ti tengan por invitarme nuevamente. un